sabemos que existen multitud de instrumentos para evaluar y para calificar. Y también sabemos que las herramientas de evaluación más subjetivas en realidad son las más adecuadas para procesos de aprendizaje activos. Pero también es cierto que las pruebas objetivas nos aportan cierta visión que puede complementar muy bien. Ahora, eso sí, cuando las utilicemos debemos hacerlo cuando realmente tengan sentido. Debemos conocer sus límites y sobre todo debemos diseñarlas bien para evaluar adecuadamente el aprendizaje. Así pues, lo que debemos responder en primer lugar es ¿qué es una prueba objetiva? Para centrarnos. ¿Qué es? Pues una prueba objetiva es un instrumento de evaluación que permite una corrección estandarizada con respuestas cerradas. Dos condiciones que lo que van a conseguir es reducir, si no es por completo, casi por completo, la variabilidad del corrector. Es decir, que independientemente de quién corrija la prueba, el resultado debería ser el mismo. Incluso si una persona sin ningún conocimiento técnico en la materia la podría corregir. ¿Cuál es su objetivo principal? Pues identificar si el alumno ha alcanzado determinados aprendizajes y, eso sí, minimizando la arbitrariedad en la corrección. Por eso se llaman objetivas. Pero, ojo, debemos saber desde el principio, dejar bien claro que ninguna prueba es completamente objetiva. Lo sé, a pesar de su nombre. Date cuenta que desde el momento en que nos planteamos diseñarlo, vamos a tomar decisiones subjetivas. Así que ya desde la génesis no lo es, difícilmente lo podemos lograr. Pero bueno, ya profundizaremos en esto posteriormente. Ahora vamos a darnos cuenta de que hay diferentes tipos de pruebas objetivas o pueden adoptar diferentes formatos. Por ejemplo, muy conocidas, las de elección múltiple, esas que ante una pregunta se proponen varias opciones. Por cierto, de esas opciones vamos a llamar distractores a las erróneas. Hay, imagínate, pues 3 opciones. Una será la correcta y habrá 2 distractores. Otro formato es el de verdadero o falso. También las conoces seguro. Realizas una aseveración, propones una frase, una afirmación y el evaluado simplemente debe determinar si es cierta o no, si es verdadera o si es falsa. Existen también las pruebas de emparejar o unir elementos en 2 listados. Generalmente es en 2 listados. Y bueno, pues lo que debe conseguir el evaluado es encontrar cuáles están relacionados entre sí de entre esos 2 listados. Bueno, existen otros muchos tipos, como los de respuesta corta, que también son considerados de tipo prueba objetiva, aunque la persona evaluada tenga que escribir. Como lo que buscamos son respuestas muy cerradas, sin posibilidad de divagaciones ni muchas alternativas, porque se dirigen a aspectos muy específicos y muy concretos, también son consideradas son pruebas objetivas. Y hay innumerables tipos, las de rellenar huecos, establecer jerarquías, etc. Pero bueno, ahora no merece la pena perder mucho tiempo en definirlas, porque lo importante no es tanto el tipo de prueba, sino en cómo se diseñan, para qué se utilizan. Así que lo que vamos a detenernos más es en esto. Aunque antes debemos preguntarnos sobre todo cuándo son pertinentes las pruebas objetivas y también cuáles son sus límites, qué nos aportan, etc. Pues bien, como decíamos al comienzo del vídeo, las pruebas objetivas no deben ser el único instrumento de evaluación. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque captan el aprendizaje de forma excesivamente limitada y puntual. Otros instrumentos, los que decíamos al principio, los utilizados en la evaluación formativa, también llamada procesual, permiten evidenciar procesos, la aplicación, la reflexión, la transferencia, el desarrollo competencial, es decir, varios aspectos que difícilmente, por no decir imposible, pueden ser valorados mediante pruebas objetivas. Es decir, que existen otros recursos, otros medios, otros instrumentos mucho más adecuados para ofrecer al docente y también al alumno, como no, información rica, profunda, que va a servir para la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, que son más adecuados para una evaluación auténtica. Pero
en asociación con otros instrumentos de evaluación, como decíamos, las pruebas objetivas sí pueden llegar a ser muy adecuadas, porque son especialmente útiles para comprobar aprendizajes básicos, aprendizajes estructurales, y además también resultan óptimas para evaluar grupos cuando son muy numerosos. Y por si esto fuera poco, nos permiten obtener información de manera inmediata, sobre todo con tecnología, y si no es con tecnología, muy rápidamente. Y además es muy fácilmente comparable. Sin embargo, repetimos que es recomendable combinarlas con otros instrumentos que evalúen mejor otras cuestiones como el saber hacer, el razonamiento, la aplicación de la teoría a la práctica, la reflexión, etc. Así que hacemos, como se dice ahora, un disclaimer, ¿eh? El uso exclusivo de las pruebas objetivas no supone o no logrará una verdadera o al menos completa evaluación. Y dicho todo esto, ya sí podemos observar cómo realmente no son tan objetivas como su nombre indica. ¿Por qué? Pues porque estas pruebas no eliminan totalmente la subjetividad. Para empezar, existe un gran sesgo desde el momento en que se decide sobre qué contenido se pregunta. Pero también la manera en que se formulen las preguntas va a influir de manera determinante. Y luego ya no digamos la elección de distractores, donde la subjetividad influye, diría yo, casi por completo. Por eso, el rigor de este tipo de pruebas no lo encontramos tanto en el formato, sino en el diseño pedagógico consciente. Como no son neutrales, el rigor lo aportamos en asumir esa subjetividad. Y como la asumimos, lo que vamos a hacer es poner todo nuestro empeño en controlarla mediante criterios claros y, por supuesto, un buen hacer, un buen diseño. Bueno, pues un buen hacer que vamos a intentar conducir aquí, porque la subjetividad la encontramos, como decíamos, desde el mismo momento en que seleccionamos los contenidos acerca de los que preguntaremos en nuestra prueba objetiva, porque no podemos evaluar absolutamente todo lo que hemos tratado a lo largo de un curso o a lo largo de un tema. Una prueba no puede reproducir todo el temario, sino una selección, una representación del mismo. Por esto debemos comenzar evaluando los aprendizajes clave. Todo aquello que consideramos que es esencial del tema que hemos tratado y que es esencial no solamente por importancia, sino esencial para detectar si esa persona evaluada posee los conocimientos fundamentales de la materia. Siendo así, si la persona evaluada respondiera adecuadamente estos conocimientos clave, determinaríamos que tiene una nota suficiente. Eso sí, también debemos aportar un número de preguntas adecuado que nos permita identificar distintos niveles de conocimiento o de profundización. Es decir, que discriminen entre quien tiene un conocimiento superfluo o suficiente del que tiene un conocimiento ya, digamos, notable o sobresaliente, es decir, más profundo. Por lo tanto, parece razonable proponer aquí entre un 50 y un 60% de preguntas, llamémosleas fundamentales para entendernos, y entre un 40 y un 50% de preguntas que denoten mayor profundidad y hacerlo progresivamente. Si se han trabajado distintos temas, lo que también deberíamos hacer es considerar la inclusión de un número de preguntas proporcional al tiempo y esfuerzo dedicados a cada tema. Generalmente esto va a coincidir con las claves anteriores, pero no está de más tenerlo como referencia. Una vez elegidos los contenidos, lo que tenemos que hacer es ir redactando cada pregunta una por una. Y para hacerlo debemos tener claro cuál es su objetivo. ¿Y cuál no es su objetivo? Pues no es su objetivo comprobar si el alumno entiende la pregunta. Ahora, lo que sí es si ha aprendido lo que queremos evaluar. Por tanto, deberemos cuidar nuestra redacción utilizando enunciados sencillos y directos, y además con un lenguaje lo más claro posible, sin ambigüedades. Y esto lo digo porque a veces oímos a nuestros compañeras, cómo se les escapa que han puesto alguna pregunta para pillar. Bueno, pues esto es absurdo. Lo que queremos no es pillar a nadie.
no queremos equivocar a propósito. Lo que buscamos es valorar el verdadero grado de conocimiento de nuestro alumnado y no su poder de adivinación, digamos. Y para lograr esto, para no ir a pillar, que muchas veces nos ocurre sin querer, y sí determinar lo que ha aprendido y discriminar de lo que no ha aprendido, la inteligencia artificial puede ser una aliada muy útil. Y nos va a ser también útil no solamente para esto, sino también para simplificar las preguntas, para reformular las que nosotros le propongamos, para depurar enunciados que nosotros le arrojemos a la inteligencia artificial. Siempre que la respuesta que te da la supervises y la dejes supeditada siempre a tu criterio docente, eso sí. Una vez que redactemos cada pregunta, lo que debemos proponer son varias alternativas de respuesta. Y para ello dejamos aquí algunas reglas básicas, porque si no, algunas de nuestras preguntas las va a poder responder alguien sin conocimiento del contenido y si tiene alguna habilidad extra. Me explico. Para las pruebas, por ejemplo, de respuesta múltiple, yo te aconsejo usar mejor 3 opciones y no 4 o más. ¿Por qué te digo esto? Pues en primer lugar, porque a la hora de redactarlas, es que se nos acaba la imaginación para inventar opciones incorrectas, los que llamamos distractores, acuérdate. A partir del tercer distractor, yo te diría que del segundo, particularmente yo, cuando he pensado en 2 respuestas erróneas, 2 distractores, ya las que me salen parecen demasiado obvias que son falsas. Pero es que, aun ayudándote de la inteligencia artificial, no mejora mucho, no te creas, porque para preguntas muy concretas es que no existen muchas opciones creíbles. Por otra parte, hay que cuidar que las opciones que pongamos tengan una longitud de texto similar. ¿Por qué digo esto? Porque inconscientemente solemos redactar más larga la que es correcta. ¿Y esto por qué nos ocurre? Pues porque de la verdad podemos dar detalles, describir peculiaridades, pero no tanto de la falsedad. Además, es muy fácil copiar y pegar textualmente, y eso es una respuesta correcta, que inventarnos cosas. También debemos evitar repetir patrones de respuesta. Por ejemplo, generalmente lo que sin querer hacemos es proponer como correcta la segunda opción. O si no, la primera, y muy pocas veces la tercera. Así que es recomendable usar el azar para establecer el orden de las opciones de respuesta. Siempre debemos proponer distractores plausibles, es decir, evita distractores absurdos, porque esos los va a descartar cualquier alumno que no tenga ni idea del contenido. Este consejo lo damos, bueno, en realidad todos los consejos que estamos dando aquí son para que nuestros ítems discriminen lo mejor posible, porque si no discriminan, no evalúan. Vamos a detenernos especialmente en las preguntas de tipo verdadero o falso porque tienen un alto componente de azar. Y es por este motivo por el que si decides usarlas, lo más recomendable es saber que tendemos a poner la gran mayoría como verdaderas. Al redactarlas, quiero decir. Solemos redactar la gran mayoría verdaderas porque nos resulta más fácil copiar y pegar una frase real o imaginar una proposición verdadera que imaginar algo falso. Un poco lo que nos ocurría antes, la sencillez de poner la opción verdadera cuando son de opción múltiple. Pero es que además, por otra parte, aun intentando inventar algo falso, seguramente encontremos que alguien matizando puede encontrar algo de verdad en esa que pretendíamos que fuera falsa y por lo tanto pues deberíamos invalidarla o se puede impugnar. Así que en definitiva las preguntas falsas suelen ser difíciles de redactar y no solemos ponerlas, ponemos la mayoría verdaderas, o si las ponemos no lo hacemos bien. Así que cualquier redacción de cualquier proposición, sea verdadera o sea falsa, debemos hacerla con afirmaciones claras, sin matices interpretables para que no puedan ser invalidadas. Por último, debemos ser conscientes de que si el evaluado marca todas como verdaderas, aunque las redactemos bien, pero si alguien que está siendo evaluado marca todas las verdaderas y no restamos ningún punto, la estadística nos dice que va a superar la prueba y además con holgura.
Así que en este caso, más que en ningún otro, es obligatoria la penalización por cada error. Más adelante vamos a explicar cómo hacerlo adecuadamente, incluso te voy a dar una fórmula matemática que te va a servir tanto para esta de verdadero o falso como para el resto de pruebas. Pero antes vamos a ver qué condiciones debe cumplir cada ítem de cualquier tipo de prueba objetiva. Primera condición, debemos redactarlo de manera concisa, tanto el enunciado como las respuestas. Así que evita divagaciones que distraigan, divagaciones o formas de redactar que se alejen del mensaje que queremos transmitir, del contenido que deseamos evaluar. Además debemos conseguir que tengan una única respuesta correcta. Y esto es más difícil de lo que aparenta, porque en muchas ocasiones proponemos opciones que entran dentro de la interpretación y por lo tanto puede llegar a ser discutible que sean falsas, digamos. Una buena práctica para evitar esto es contrastar las preguntas con otros docentes, y si un compañero o una compañera tuya puede justificar de alguna manera una de las respuestas que consideramos que son erróneas o falsas, pues ese ítem debe revisarse o eliminarse. Así que, bueno, podrías también hacer una validación de los ítems, pero bueno, esto casi ya es ciencia ficción. Pero como es muy fácil, aun haciendo todo este contraste y teniendo todas estas precauciones, es muy fácil cometer errores en el diseño de las pruebas objetivas, vamos a ver y tener en cuenta por lo menos los errores clásicos, los más habituales y que van a reducir mucho la calidad de la prueba. Vamos a intentar no cometer todos ellos. Primero, intenta evitar el hacer una pregunta donde aparezca una doble negación, porque entonces no se va a saber responder o se va a responder mal aún dominando el contenido, o puede ocurrir esto. Puede ocurrir que alguien domine el contenido y no lo conteste bien. Y además lo que logramos con una doble negación es generar un colapso del evaluado en ese ítem, y entonces va a ralentizar absurdamente el resto de la prueba. Por ejemplo, a pesar de que tienes fresco todo lo que te acabo de explicar, difícilmente podría responder adecuadamente a esta pregunta. Léela. Es que es muy complicada porque cuesta interpretarla. ¿No hubiera sido más sencillo decir, o bien, qué característica debe poseer? ¿O qué característica no debe poseer, siendo siempre mejor la primera que la segunda? Porque aunque solamente exista una negación en esta segunda que te he hecho, puede malinterpretarse. Pero ambas en cualquier caso serían mucho más comprensibles que la que tienes ahí. Algo parecido ocurre si proponemos enunciados excesivamente largos. Les fatigamos ofreciendo información irrelevante al final. Se cansan y entonces lo que hacemos es medir más su comprensión lectora o su resistencia mental que el grado de conocimiento del tema que queremos evaluar. Es mejor evitar preguntas formuladas según un determinado autor. Si queremos evaluar la comprensión y no la simple memorización, no aporta nada decirle fulanito dice que... Además es que estamos creando una dificultad que parece, o al menos a mí me parece un poco artificial y un poco arbitraria, que no tiene mucha utilidad práctica. Salvo, eso sí, que distinguir autores sea un objetivo curricular explícito. No sé, se me ocurre ahora en filosofía, pues la distinción entre el pensamiento de dos autores, pues ya es un objetivo que te marcas de aprendizaje. Eso sí, en cualquier caso, si lo vas a usar, debemos evitar la distinción de una frase aproximada a una frase literal o una frase inexacta o con ciertos matices de la literal. Por otra parte, es mejor buscar preguntas aplicadas y no simplemente memorísticas, porque las aplicadas suponen también la memorización, pero además un escaloncito más que es la comprensión. Por último, un error muy habitual es que los distractores no continúen el sentido de la redacción de la pregunta inicial. Y entonces, si los distractores son incongruentes,
le va a resultar muy fácil al evaluado identificar la respuesta correcta. Vamos a verlo en este ejemplo. Es quizá un poco exagerado, pero para que puedas observar fácilmente cómo podemos deducir, por falta de concordancia gramatical, que la opción correcta en este caso es la A. Con esta reacción, nuestro alumnado lo que hace aquí es resolver más un ejercicio de lengua que de informática, que es lo que parece que se pretendía en el ejemplo. Bien, ya sabemos redactar adecuadamente, pero ahora nos asalta la duda de cuántas preguntas hacer. Pues efectivamente, una prueba objetiva necesita un número suficiente de ítems para ser suficientemente representativa del contenido que deseamos evaluar. Y además, necesita un número de preguntas suficiente para ser suficientemente discriminadora entre alumnos con un conocimiento bajo, de otro medio y de otro alto. ¿Existe un número áureo, un número mínimo o un número máximo? Pues no. Pero podemos ofrecer una referencia orientativa que es ajustar el valor de cada ítem en aproximadamente 0,2 puntos. Es decir, que necesitaremos 50 preguntas para una prueba de 10 puntos. Ten en cuenta que cuantas menos preguntas hagas, más trascendental va a resultar cada pregunta. Y esto no es nada bueno, porque recordemos que cada ítem es excesivamente concreto como para poder abarcar una buena representación del contenido de un tema. Y además, con un mayor número de ítems, cuanto más número de preguntas pongamos, controlaremos mejor nuestros errores y entonces mejoraremos la fiabilidad, la validez, reduciremos el impacto del azar también. Y además, en caso de que nos veamos obligados a invalidar alguno, la prueba va a ser mucho más estable. Cuidado también con hacer demasiadas preguntas, porque corremos el riesgo de reiterar conceptos, de que se nos agoten, de que elijamos algunos que son intrascendentes y entonces pongamos en la misma medida las cuestiones fundamentales de las accesorias. De todas maneras, siempre debemos ajustar el número final de preguntas en función de la complejidad de cada contenido y, como no, también del tiempo disponible para la prueba. Y ya que hablamos del tiempo, es trascendental descubrir aspectos organizativos y formales de este tipo de instrumentos de evaluación que son las pruebas objetivas. Para empezar, nos podemos preguntar si es mejor que se responda en la propia hoja de preguntas o en una hoja de respuestas aparte. ¿Qué es mejor? Pues a ver, una hoja de respuestas aparte es verdad que resulta más cómoda para el corrector. Ahí seamos sinceros. Pero ojo, no tanto para quien responde. Y además le puede generar errores. Date cuenta de que si, imagínate, por ejemplo, se salta una línea, pues puede responder mal todas las preguntas, aun sabiéndolas perfectamente. Por otra parte, el tener una hoja suelta, yo creo que facilita mucho la copia. Copiar, si tienes un compañero, soy un alumno, estoy siendo evaluado y tengo un compañero que está cerca, pues mirar las respuestas que aparecen en una hoja única, en un único lugar, todas organizativas, es mucho más fácil. En definitiva, es más recomendable pedir las respuestas sobre la misma hoja de las preguntas que en una hoja de respuestas aparte. En cualquier caso, aunque más si se usa una hoja de respuesta, se deben repartir modelos diferentes. No me refiero a poner preguntas diferentes en cada modelo, sino redistribuir las preguntas de cada modelo. Y ya que hablamos de copiar, debemos tener especial cuidado a día de hoy con el uso de la tecnología durante la prueba. Relojes inteligentes, móviles, auriculares invisibles, ya cuidado con esto y hay que revisarlo y advertirlo. Por orden inverso. Otra duda habitual es, ¿cuánto tiempo dejo por cada pregunta? Bueno, pues si hablamos de una pregunta de 3 opciones y si la pregunta tiene un par de líneas y con opciones de una sola línea, se calculan 30 segundos por pregunta. Por ejemplo, para 40 ítems, para 40 preguntas, dejaríamos 20 minutos. Bueno, si ahí tenemos que matizar, si vemos alguna pregunta algo más larga, pues lo podríamos aumentar a 25 minutos como máximo. Esto parece que no, parece que es muy poco, pero en realidad es tiempo suficiente para responder con calma
e incluso que sobre tiempo. Lógicamente vamos a tener que ajustar el tiempo si los enunciados o las opciones ya son más largas de lo que te he dicho, o si ponemos preguntas de respuesta corta o respuestas de completar, por ejemplo, llevan algo más de tiempo y calcularemos y sobreestimaremos el tiempo. Por último, siempre debemos controlar el azar. Ya lo aludíamos esto al tratar las pruebas de verdadero o falso, pero es necesario para cualquier tipo de prueba objetiva. Porque este tipo de exámenes, los objetivos, cualquier persona, cualquier alumno, cualquier evaluado que sepa manejar bien el azar puede superarla aún sin tener ni idea. Para controlarlo es algo tan sencillo como aplicar la siguiente fórmula en la que n es el número de opciones. Es decir, si es una prueba de 3 opciones, pues aquí sustituiríamos n por 3. Si es una prueba de verdadero o falso, sustituiríamos n por 2. Si lo compruebas, verás que esta fórmula supone que en una prueba de verdadero o falso se resta un acierto por cada error, en una de 3 opciones se restará un acierto por cada 2 errores y así. Cuanto más distractores haya, eso sí, menos va a influir el azar, siempre que estén bien redactados, como vimos anteriormente, que ya sabemos que no estaría fácil. Y bueno, cierto es que algunos tipos de pruebas objetivas, como las de rellenar huecos o respuesta corta, o incluso las de opciones que superen las 5 y siempre que estén bien redactadas, no requieren la aplicación de esta fórmula, porque el azar, por la manera o la idiosincrasia propia de ese ítem o esa forma de redactarlo, de ese tipo de prueba, está controlado. Bueno, pues esperamos haber ayudado a diseñar tu próxima prueba objetiva, de forma que se convierta en un buen recurso para la evaluación, siempre y cuando esté alineada con los contenidos y objetivos de aprendizaje y que se integre en una evaluación variada y formativa, porque solamente así va a tener este sentido pedagógico que buscamos. Y además recuerda, las pruebas objetivas aportan un indicador que te será de gran utilidad, va a ser muy útil, sí, pero para completar la evaluación, una evaluación más completa y que para la cual utilizarás otro tipo de pruebas de carácter más subjetivo.